delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea un profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no doblaron ante Baal y cuyas bocas no besaron. Era importante leer todo el texto para luego irlo desarrollando, pero hoy me gustaría que tuvierais una pregunta en vuestra cabeza, y es: ¿es válido estar triste, cansado y deprimido? Lo cierto es que yo creo que muchos, sin lugar a dudas, diríamos sí, es válido. Pero en realidad es que cuando llegan esos momentos a nuestra vida de estar tristes, cansados y deprimidos, no lo asumimos como algo que sea válido y normal para nosotros. Lo asumimos como una derrota para nuestra vida. Y nos sentimos más cansados, más tristes y más deprimidos. Es decir, la teoría la sabemos. Decimos, sí, es válido. Pero cuando los tenemos que vivir, hay algo en nosotros que cambia. Y es que seamos sinceros, cuando tomamos la decisión de caminar con Jesús, ponemos en nuestra vida una serie de expectativas que luego no se corresponden con la realidad que vivimos. Por eso lo que hoy quería compartir se dice expectativa versus realidad. Porque, seamos sinceros, tenemos unas expectativas al caminar con Jesús, unas expectativas de ser bendecidos, unas expectativas de estar felices, unas expectativas de que vamos a ser siempre reconfortados, unas expectativas de que vamos a estar siempre fortalecidos, pero esa muchas veces no es la realidad que vivimos. En el fondo pensamos que los momentos de cansancio, tristeza y dolor serán menos habituales de lo que son. Y me gustaría que esta mañana pudiéramos ver juntos la vida del profeta Elías, que a pesar de permanecer en Dios, pasó angustia, pasó dolor, pasó tristeza, me atrevería a decir que pasó una depresión también. Y ver cómo reaccionó ante esta situación. Ver cuál fue también la respuesta de Dios para la vida de Elías en medio de esta situación. Y para ponernos un poquito en contexto, ¿quién era Elías? Pues Elías era un profeta del pueblo de Israel, al cual Dios había hablado de forma muy clara. Y le había hablado de forma regular también. Era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que obedecía a Dios. Un hombre que cumplía lo que Dios le decía que hiciera. Hizo muchas cosas, tanto así que la última que hizo fue orar para que muchos profetas de Baal murieran, y murieron. O sea, era un hombre que el poder de Dios estaba sobre él, ¿no? La pregunta, me encanta la vida de Elías, porque muchas veces pensamos que el estar con Dios nos va a eximir de vivir momentos de dificultad. Y no es así. Elías era un profeta que estaba caminando con Dios, estaba obedeciendo a su palabra, estaba dando fruto, podríamos decir que estaba en paz con Dios. Sin embargo, este capítulo nos muestra un momento muy duro de su vida, y es que el cansancio y la tristeza son momentos que ineludiblemente vamos a pasar. Son momentos que viviremos, pero la manera en la cual los afrontemos y con quién los afrontemos va a determinar cómo vamos a salir de ellos. Y es lo que me gustaría que tuvierais en mente en esta mañana. Y vamos a ir mirando el versículo poco a poco. Y empieza diciendo en el capítulo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida.
y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías viene de ver cómo el poder de Dios es grande. Viene de resucitar a un niño. Os animo a leer la historia de Elías, ¿no? Pero viene de resucitar a un niño, viene de estar comiendo de una tinaja durante meses y meses y meses por milagro de Dios. Viene de estar diciendo que no llueva y no llovió en mucho tiempo. O sea, Elías viene de este contexto y lo encontramos aquí diciéndole: Señor, estoy cansado, quítame la vida, no quiero seguir, no quiero seguir. ¿Cuántas veces en nuestro caminar con Dios no habremos repetido estas palabras? No la de quítame la vida, sino la de estoy cansado. Me fallan las fuerzas, no puedo más. Llevemos poco o mucho tiempo caminando con Dios, a veces hay momentos en los que las circunstancias nos superan. Las fuerzas nos faltan, las fuerzas nos flaquean. Y me gustaría recalcar esto porque es importante que tengamos claro que esto es válido, que no es una cuestión de que creamos más o menos en Dios, que no es que le amemos más o menos, es simplemente que somos hijos de Dios viviendo en un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de pecado, un mundo aquí en la tierra donde vamos a afrontar situaciones difíciles. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por nosotros. Ahí sí será un tiempo perfecto, pero hasta que el Señor venga con nosotros, transitamos por un mundo lleno de pecado, pero seguimos siendo hijos de Dios. Si esto no fuera así, no tendría sentido todos los mensajes que hay en la Escritura acerca de la fortaleza, del sustento, de que Dios es nuestro refugio, de que Él es nuestra roca fuerte. ¿Sabéis? Dios ya nos lo está anunciando y nos lo está diciendo. El mismo Jesús tuvo un gran momento de tristeza cuando le dice a Dios, ¿os imagináis cuál es? Cuando justo antes de la cruz le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Está profundamente triste porque sabe lo que va a vivir. Y es el Hijo, o sea, es Dios hecho carne, ¿no? Es hecho hombre. Entonces es válido estar cansado y triste, estar agotado. Y me gustaría que hoy pudiéramos llevarnos de esto algo, y es que nada ni nadie nos haga pensar que estar cansados y tristes quiere decir que amamos menos a Dios. Porque, ¿sabéis? Satanás es muy astuto en esos momentos de nuestra vida. Cuando estamos un poco más débiles, en venir y decirnos: es que flaquea tu fe. ¿Será que no crees tanto? ¿Será que Dios te ha dejado? ¿Será que Dios te ha abandonado? Es que tu vida está llena de pecado, ya no está contigo. Pero que podamos llevarnos diciendo: yo amo a Dios, pero también tengo momentos de dificultad. Amo a Dios, quiero estar con Él, pero también tengo momentos de tristeza. Es válido, es válido. No nos vamos a quedar ahí solo en el momento de tristeza, vamos a avanzar un poco más. Porque la historia continúa. Elías está triste y Elías le dice: Señor, ya no puedo más. Y en el capítulo siguiente dice que vino un ángel y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dios siempre toma la iniciativa para acompañarnos en nuestro proceso de restauración. Siempre. Como Dios reacciona a esta circunstancia es algo que debe dejarnos maravillados. Ver la respuesta de Dios nos hace conocer su corazón, nos hace ver cuánto nos ama, cuánto nos conoce también. En ningún momento Dios riñe a Elías de una forma así como diciéndole: hey, ¿por qué estás triste? Si yo te he dado un montón de poder. No has visto mi poder, no me has visto antes, no tienes derecho a estar cansado. No le dice eso. Él viene y suple su necesidad. En este caso, una necesidad física. Suple su necesidad, le dice: levántate y come,
porque largo camino te resta. Podría haberle dicho muchas cosas. Sin embargo, la actitud de Dios es completamente diferente. La actitud de Dios es de abrazarle, de darle los recursos necesarios para ir recuperando las fuerzas, de tenderle la mano para salir a flote. Ese es nuestro Dios. Y eso nos tiene que dar más que fortaleza, nos tiene que dar mucha esperanza. Y me encanta porque no lo hace una vez, lo hace 2 veces. O sea, viene un ángel y le dice, levántate, come. Él come y se vuelve a acostar. Y luego vuelve otra vez y le dice, levántate y come y te vuelvo a dar la provisión porque largo camino te resta. Y ahí sí se levanta, ¿no? Dios viene 2 veces, no se cansa de nosotros. Lo va a hacer cuantas veces sean necesarias. Y eso tocó mucho mi corazón porque eso me muestra cuán apasionado es Dios con nosotros. Cuánto nos ama, cuánto nos soporta, cuánto nos quiere. Hasta dónde Él es capaz de ir para que nosotros estemos con Él. Para que tengamos una relación íntima con Él. Hasta dónde Él es capaz de llegar. En Isaías 40, 29 al 30 dice, ¿acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Siempre nos quedamos con el último trozo del texto. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Pero es que antes ya nos ha dicho que Él es quien multiplica nuestras fuerzas. Que en Él es donde estaremos más que fortalecidos. Que en Él es donde encontraremos con qué salir a flote, la cuerda, ¿no? Para la cual salir a flote. Dios siempre toma la iniciativa para ayudarnos en nuestro proceso de salir a flote de nuevo. Y esto tiene que ser algo que traiga a nuestra vida confianza plena de saber que sea cual sea nuestra circunstancia, sea cual sea, Dios está dispuesto a acompañarnos, a superarla, si le dejamos caminar a nuestro lado. Sea cual sea nuestra circunstancia. No hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios, excepto nosotros mismos. Y eso es algo que creo que si lo tenemos aquí, en muchas ocasiones de nuestra vida saldremos a flote más rápido de lo que creemos. Nada en esta tierra puede apartarnos del amor de Dios, excepto tú y yo. Nosotros decidimos si queremos estar con Él, porque Él hace mucho ya decidió que lo va a dar y lo dio todo por nosotros. El texto continúa, dice que Elías vino a refugiarse al monte de Horeb y estuvo allí esperando a que Dios le hablara durante un tiempo. Y dice que él se refugió en este monte y esperaba que Dios estuviera en el trueno, esperaba que Dios estuviera en el terremoto, esperaba que Dios estuviera en el fuego, pero no estaba allí. Y luego se le presentó en un silbo apacible, ¿no? Mira, la presencia de Dios es el mejor lugar donde refugiarnos para salir a flote. No hay otro lugar mejor. Y esto no es algo instantáneo. No es algo que suceda de un día para otro, porque a veces también estamos deprimidos, estamos cansados y queremos hacer una oración. Intento trasladarlo a nuestra realidad diaria, ¿sabes? Queremos hacer una oración y ya salir diciendo, ¡wow! Ya está. Todos mis problemas se acabaron, ya está. No, a veces el problema sigue ahí, pero la circunstancia ha cambiado, es que ya no estamos solos, es que ya estamos dejando que Dios sea quien nos acompañe. El lugar donde decidimos renovar nuestras fuerzas determinará la manera en la cual vamos a superar la tristeza y el cansancio. Podemos decidir renovar nuestras fuerzas en muchos lugares.
De hecho, el mundo lo hace constantemente. La gente cuando está deprimida y está cansada busca socorro en muchos lugares, en vídeos motivacionales, en gastar mucho dinero para comprar la felicidad, en irse de viaje, en distraerse. Hay muchas y mil maneras, pero todas esas son pasajeras. Todo eso se acaba. En eso no hay la felicidad. Justo ayer hablábamos con los chicos jóvenes acerca de la verdadera felicidad. Y veíamos cómo como seres humanos ponemos nuestra meta muchas veces en las cosas de este mundo, que se acaban, que son pasajeras, que son efímeras. Pero si decidimos refugiarnos en la presencia de Dios, eso es eterno. Él es eterno, Él permanece, Él es fiel. Y es que Dios puede tomar mucho la iniciativa para acompañarnos en el camino, pero si nosotros no buscamos su presencia para querer escuchar su voz, vamos a permanecer en esta tristeza y en este cansancio tanto tiempo como queramos. Porque conocer lo que Dios quiere para nuestra vida y ser obediente a ello es lo que nos va a salvar o nos va a ser nuestra tabla de salvación para salir victoriosos. Elías tenía muy claro que no importaba cuánto poder Dios le había dado antes, cuántos milagros hubiera hecho, él ahora mismo estaba viviendo una situación en la que se había colapsado, en la que ya no podía más, una situación que le había sobrepasado. Y hizo lo mejor que podría haber hecho, ir a refugiarse a la presencia de Dios y buscar su dirección. Hizo otra cosa, obedecer lo que Dios le dijo. Porque ese es otro punto. Queremos que Dios nos hable, pero queremos que Dios nos hable lo que nosotros queremos escuchar. Porque y muchos se ríen porque es así. Porque cuando nos habla lo que no queremos escuchar, ya no nos vale tanto. Ya es más incómodo. Es que si encima estoy cansado, si encima estoy triste, si encima las fuerzas me fallan, y Dios me pide hacer cosas que no quiero hacer, ¿qué más? Pero ¿sabéis? Dios cuando nos pide algo, no lo dice porque simplemente le dé la gana o porque quiera fastidiarnos la vida. Dios cuando nos pide algo es porque sabe que eso es lo mejor para nosotros. Y puede ser que nosotros no lo entendamos en ese momento y puede ser que en ese momento eso nos venga como una jarra de agua fría y puede ser que aún nos produzca más dolor y puede ser que aún nos produzca más cansancio, pero si obedecemos a Dios, veremos los resultados. Y es que Él sabe mucho más de lo que nosotros podemos comprender o entender. ¿Me están siguiendo? Dios pondrá a nuestro lado compañeros de camino con los cuales compartir la carga. Y me gustaría que esto lo tuviéramos en cuenta porque Elías dice aquí varias veces lo siguiente. Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo, o sea, solamente yo en el mundo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se lo dice dos veces a Dios. Pero esto no es verdad. Y es que muchas veces cuando estamos en momentos de dificultad, pensamos que nuestra dificultad es la mayor del mundo. No hay dificultad mayor. Y eso es válido. ¿Por qué? Pues porque es nuestro momento de dificultad. Y es válido sentirnos así. Pero también que podamos saber que a nuestro lado Dios ha puesto a personas para acompañarnos en nuestro camino de vida. La iglesia es una de esas comunidades en las cuales Dios nos ha puesto para acompañarnos, para ayudarnos a crecer. Pero qué difícil es crecer cuando el que tienes al lado no te gusta tanto. Pero sabes, ese es el milagro de Dios, que aún estando aquí, de muchos lugares, de muchas nacionalidades, de muchas formas de ser, nos amamos. ¿Por qué? Por el milagro de Dios. Nos amamos por su milagro. Nos amamos porque Él nos amó primero.
aún y cuando no somos perfectos. Y eso es imposible tenerlo en cuenta. El que tienes al lado no es perfecto. El que tienes al lado tiene sus carencias. Y tú le necesitas y él te necesita. Y esa es la forma en la que Dios nos lima y nos ayuda a crecer, limándonos los unos con los otros. Es válido sentirse agotado, cansado, triste. Es válido sentirse deprimido. No te sientas juzgado por esta circunstancia, ni permitas que nadie te acuse por ello, ni que el acusador venga a hacerte dudar de que por tener esos sentimientos eres menos hijo de Dios. Lo que no es válido es quedarse allí. Eso sí que no es válido. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él te dice, ¿te sientes cansado? ¿Te sientes triste? Yo te voy a suplir tu necesidad. Yo voy a estar contigo. Agárrate a Él. Busca mi presencia. Refúgiate en mí y saldremos a flote. No es válido quedarse allí. Y es una trampa en la que muchas veces caemos, y es que dejamos que aparte de lo tristes o cansados que estamos, Satanás nos juzgue y nos acuse. Y en lugar de buscar la presencia de Dios, nos sentimos avergonzados por no creer tanto en Él y nos alejamos de Él. Y veis qué estrategia más... Al final es una estrategia muy tonta, ¿sabes? Pero a veces no nos damos cuenta de ello. Cuando más cansados estamos, cuando más tristes estamos, cuando más débiles los sentimos, es cuando más Dios está a nuestro lado. Porque sabe cuánto más le necesitamos. No permitas ni que tú mismo ni que el acusador te acuse. Dios conoce nuestra realidad, conoce la tuya y conoce la mía. Conoce cuántas carencias tenemos cada uno de nosotros. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Sabe hasta cuándo nos vamos a equivocar. Sin embargo, su amor no mengua ni un poquito por nosotros. Nos ama igual. Que nosotros cada día podamos enamorarnos más de Él. Podamos acercarnos más a Él. Podamos vivir más en intimidad con Él, porque ahí es donde realmente renovaremos nuestras fuerzas. En Juan 16:33, Jesús dice unas palabras, y vamos allí porque me gustaría que lo leyéramos juntos. Juan 16. Desde el 31, Jesús está hablando a sus discípulos y les dije, Jesús les contestó, ¿ahora creéis? Pues mirad, se acerca el momento, mejor dicho, ha llegado ya en que cada uno de vosotros se dispersará por su lado y me dejaréis solo, aunque yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho todo esto para que unidos a mí encontréis paz. En el mundo tendréis sufrimientos, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Jesús ya no lo había dicho y ya no lo dice. Y aunque en esta mañana traigo un mensaje que parece sencillo o que en un principio yo lo veía y decía, es sencillo, realmente para mí ha sido muy profundo recordar cuánto Dios me ama.